La voz de Julio Patán. Julio, se cumplen 40 años de la publicación de una de las grandes novelas, sin duda alguna. Hay quien la ve con malos ojos porque vendió mucho, como si eso fuera un pecado, pero El Padrino, de Mario Puzo, es una gran novela. Sí, bueno, vaya que es una gran novela. Fíjate que yo, sobre este pretexto, ya ves que la gente que estamos ganándonos la vida en los medios siempre tenemos que estar pendientes de la efemérides, ¿verdad? Cierto. Bueno, pues con esa lógica me metí a leer El Padrino, porque además se publica una novela inédita de Puzo, que murió además hace 10 años, doble aniversario redondito, que se llama Seis tumbas en Múnich. ¿Cómo entré yo? Supongo que como entra todo mundo, con relativos prejuicios. Sabemos que Coppola creó una obra maestra del cine, yo diría un clásico, sin que me tiemble la voz, un clásico del cine, a partir de esta novela de Puzo. Y la novela, León, yo creo que por su éxito inicial y además por el éxito de la película de Coppola quedó un poco, digamos, un poco relegada, no para el gran público, pero sí para la crítica, sí para las publicaciones literarias especializadas, incluso para la academia. Se acerca uno a este libro y ¿qué descubre? Tú lo acabas de decir, una gran novela. Una gran novela muy similar y muy distinta, te diría yo, León, a la película de Coppola. Fíjate. La película de Coppola, si la piensas, y me van a permitir que diga esto, tiene una cosa casi shakespeariana. Tiene una cosa, en el sentido más estricto, trágica. Casi griego, sí. Claro, exactamente, casi griego. Es decir, es una novela sobre destinos marcados que no se pueden sortear. Michael Corleone, el jefe de la saga, después de la muerte de Vito Corleone, es decir, de Marlon Brando. Bueno, es un hombre que estaba destinado por su familia teóricamente a no incorporarse al negocio mafioso y que sin embargo por diferentes circunstancias tiene que hacerlo. Y así, León, prácticamente todos los personajes. Hay un destino que pesa sobre ellos y que los obliga a comportarse de cierta manera. Así. Pero además es un mundo muy encerrado sobre sí mismo, León, el de la película de Coppola. Líos familiares, líos amistosos, líos entre familias mafiosas, pero toda una cierta sensación, sobre todo en la primera parte, de encierro, ¿sabes? Sí. Casi de endogamia, te diría yo. Y de decisiones tomadas también detrás de unas puertas cerradas y vidrios oscuros y demás. Es cierto, es muy claustrofóbica. Es muy claustrofóbica. Y en cambio, si tú te vas a la novela de Puzo, León, pareciera que Puzo, que fue además reportero durante muchos años, pareciera que se pusiera la cámara al hombro o la libreta en la mano, si tú prefieres, y se fuera a documentar casi como un cronista, aunque de ninguna manera lo es, pero casi como un cronista, así parece, la vida de esa comunidad siciliana que emigró a los Estados Unidos y que dio lugar al crimen organizado que conocemos como mafia, a la comunidad italoamericana en general, que por supuesto de ninguna manera está toda integrada por mafiosos, también a los norteamericanos, por decirlo así, puros o de pura cepa o antiguos, para usar un término más preciso, que se acercan a esta comunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay una vocación casi de retrato social en El Padrino, que en la película se deja ver, pero mucho más matizada, mucho más matizada. Es de esa manera una estupenda novela, ya te digo, de otra naturaleza. Y que fíjate, León, y aquí quiero ir yo, dio origen a una carrera literaria, ahora sí literaria, la de Puzo, muy interesante, cosa que tampoco solemos recordar. Sí, todo el mundo piensa que se terminó con El Padrino, ¿no? Bueno, de ninguna manera. Él siguió hablando de la mafia y sigue, siempre con los ojos puestos en el gran público. Y lo consiguió. Es un escritor de aeropuertos, por decirlo así. Es un escritor de supermercados, ¿sí? Es un escritor de masas. Pero ya que se pone uno a leerlo, Omertá, su último libro, El Don, etcétera, 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 El Siciliano, por ejemplo, esta gran saga novelesca sobre la mafia italoamericana, te das cuenta que sí, bajo la enorme capacidad que tenía para vender literatura, para llegarle a las masas, por usar ese término, había un autor con cosas en la cabeza, interesante, sugerente. Siempre es moralmente complejo lo que sucede en sus novelas. Siempre los personajes, como sucede en la película de Coppola,
transitan, digamos, entre la grandeza y la ruindad más pura, en todas las gamas de grises imaginables. Los personajes son buenos y malos al mismo tiempo. Así es, Son ambiguos. Ambiguos, por supuesto. Bueno, ¿no? yo creo que nadie más ambiguo, es decir, en la novela y por supuesto te iba a decir que en la literatura, pero ahí ya exageré un poco, pero de los personajes más ambiguos y entrañables por eso mismo es el propio Michael Corleone. Yo creo que definitivamente, aunque conforme a una lógica impecable también, que luego tú puedes ver en Los Soprano, por ejemplo, esa gran serie de televisión que a propósito nació como un esfuerzo deliberado de hacer una especie de versión televisiva actualizada del Padrino, eso dicho por su creador. Sí, claro. Eso no quiere decir, y eso es lo que es interesante, que no haya, por decirlo así, personajes que están del lado del mal y del lado del bien. O no es que eso no quiere decir que seamos relativistas a ultranza y no creamos en la posibilidad del mal. Solo quiere decir que incluso los personajes, como los del Padrino, que sufren, o de Los Soprano después, que sufren un proceso de deterioro moral sistemático, incluso ellos son complejos dentro de su deterioro. Claro, claro. Eso no es propio del bestseller al uso, ¿sabes? Ahí gustan más las historias del bien y el mal, ¿sí? De blancos y negros. A propósito, no solo escribió de asuntos mafiosos, Puzo, escribió una novela, esta sí creo que bastante deficiente, sobre los Borgia, una novela histórica, que te venden los editores como la primera mafia, a propósito, imagínate. Uh-huh. Y escribió una novela, yo creo que muy interesante, que se llama Fools Die, no sé si la tradujeron como que se mueran los tontos, una cosa así por el estilo, que es incluso un desafío literario interesante, León. Arranca contándote el final, arranca diciéndote quién es el asesino, y sin embargo el personaje que te lo dice, te dice como lector, y sin embargo, lector, tú vas a llegar hasta el final de esta novela, aunque te estoy contando esto. ¿Sabes por qué? Te dice. Porque yo soy un mago. Y entonces, ahí, con el final, arranca la novela. Cosa interesante, ¿no? Maravilloso. Hay que entrarle, yo creo, a Mario Puzo primero por su gran obra y después por las siguientes. Gracias, Julio. Un abrazo, León, y un saludo a todos. Nos gana el tiempo, gracias.